¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y estamos en estructura de costos en la parte 2 del sistema o del modelo de costeo marginal. Habíamos visto la importancia que tiene determinar qué cantidad producir, porque si producimos menos que esta cantidad deseada que le llamamos punto de nivelación, vamos a incurrir en pérdida y a partir de allí tenemos la seguridad que vamos a tener ganancias. Entonces, el punto de nivelación lo definimos como este punto en donde se corta las ventas con los costos totales. En nuestro gráfico que hemos planteado, es fundamental determinar que se saca de una fórmula muy sencilla, que es el costo fijo, que es el que no varía conforme al periodo de tiempo o conforme a las unidades producidas, lo dividimos por el margen de contribución unitaria, o sea, lo dividimos el costo fijo por el precio unitario menos los costos variables unitarios, y allí nos va a dar la cantidad que tenemos necesariamente que producir, porque a partir de allí vamos a obtener ganancia. Otros elementos importantes a tener en cuenta es la razón de recuperación, que es la fracción de cada peso de venta que está destinada a recuperar el costo variable de producir o de vender. Es decir, fíjense, la razón de recuperación RR es igual al costo variable unitario, lo dividimos por el precio. También es lo mismo que decir, porque es múltiplo, o sea, el costo variable es múltiple del costo variable unitario. La única razón es que lo multiplicamos por la cantidad. O sea, costo variable por la cantidad me da el costo variable total. Y el precio, si lo multiplicamos también por la cantidad, me da las ventas. O sea, si yo tengo cantidad dividido cantidad, se simplifica y llego a este concepto de costo variable unitario por precio. O sea, que son las mismas razones. Le llamamos razón de recuperación. Y el concepto es, bueno, ¿qué parte del precio, qué fracción del precio va destinada a los costos de producción o a los costos de, digamos, de venta? Entonces nos permite saber que es parte de nuestro precio, en fracción de nuestro precio, un porcentaje de ese precio es necesario para cubrir los costos productivos. Por eso es tan importante. Un ejemplo, si esta razón me da el 0,60, eso significa, o el 60%, que el 60% del precio va a costos de producción. Quiere decir que hay un 40% del precio que puede ser destinado para otra cosa. Hay otro concepto muy importante que es la razón de contribución. Bueno, es la fracción de cada peso de venta que permite cubrir los costos fijos y generar ganancias. Puede expresarse en magnitudes unitarias o totales. Un ejemplo, la razón de contribución, bueno, va a ser igual al margen de contribución total dividido ventas. Lo que es lo mismo, será igual al margen de contribución unitaria dividido el precio. Si el margen de contribución era igual al precio menos costo variable, quiere decir que si yo al precio le saco el costo variable, me va a quedar un margen libre después de haber alcanzado o cubierto los costos productivos por unidad. Quiere decir que voy a tener un margen libre para poder pagar los costos fijos o bien para poder ser destinado a una ganancia. Entonces fíjense qué importante que es la razón de contribución, porque en la medida que esta razón de contribución va creciendo, me va a permitir, esto lo voy multiplicando por cada unidad producida, y yo sé que va a ser la parte necesaria que me va a permitir cubrir los costos fijos y también obtener ganancias. Es una forma de análisis. Bueno, ¿cómo es el proceso de generación de resultados? Fíjense, si yo tengo las utilidades totales y pongo venta menos costos totales, es decir, la utilidad o la ganancia es igual a las ventas menos, y de alguna manera veo que estos costos totales es igual al costo variable menos costos fijos. Entonces fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo sé que las ventas es igual al precio por cantidad menos, y acá voy a aplicar regla de signo, menos por más es menos, y voy a, el costo variable yo sé que es igual al costo variable unitario por la cantidad. Entonces primero pongo costo variable por unidad por cantidad y aplico el signo, menos por más, menos, y luego menos por más, menos costo fijo. Luego lo que voy a hacer es
diríamos, sacar a factor común cantidad y me va a quedar que la cantidad va a estar multiplicado al precio menos el costo variable unitario, menos el costo fijo. Vimos que la utilidad total entonces va a ser igual a la cantidad, el precio unitario menos el costo variable unitario es igual al margen de contribución. Entonces, la utilidad total está formada por el margen de contribución total, que es igual a la cantidad por el margen de contribución unitaria, menos el costo fijo. Y aquí un concepto importante a tener en cuenta, ¿cierto? De cómo la utilidad tiene que ver con ese margen de contribución. Fíjense, si yo sé que la razón de contribución es igual al margen de contribución total sobre ventas, vamos a hacer una relación. Fijémonos, si venta está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y me queda que la razón de contribución por ventas me da igual al margen de contribución. Entonces, podemos decir que la utilidad total es igual al, voy a reemplazar margen de contribución por la razón de contribución por las ventas menos el costo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mi utilidad va a depender de qué parte de esta razón de contribución voy vendiendo, me va a ir generando utilidad y también parte va a descontar hacia los costos fijos. O sea, me sirve esta fórmula para ver qué razón, qué parte, qué porcentaje de venta me va generando utilidad. Es una forma de análisis. Yo sé que si la razón de contribución es el 20%, quiere decir que el 20% de cada cantidad que venda, si vendo 100.000, el 20% de esos 100.000 me va a dar una utilidad. Si le resto los costos fijos, va a ser la utilidad total real. Muy bien. Fíjense, entonces vamos a analizar las ventas. Fíjense que las ventas cuando es en el gráfico, ¿cierto? Cuando se vende cero, las ventas, que es una función lineal que está representada por el precio por cantidad, es cero. Entonces, cuando no se vende nada, es cero. Pero en la medida en que va aumentando el nivel de venta, esta función lineal es positiva creciente y parte de cero, ¿cierto? Va en forma, diríamos, incremental. Los costos variables ya habíamos dicho que también cuando no se produce nada, como son variables, es totalmente cero, pero que van avanzando en la medida que se van, diríamos, produciendo o vendiendo mayores cantidades. El costo fijo vemos que no varía con respecto al volumen de producción o venta, y los costos totales, que no es más que la sumatoria en cada punto de producción de los costos fijos más los costos variables. Fíjense ustedes que en este punto, ya habíamos dicho, en este punto, en X, tenemos el punto de nivelación. Quiere decir que si yo produzco menos que esta cantidad, voy a tener pérdida, y si produzco más que esta cantidad, voy a tener ganancias. Este le llamamos, hay que tener bien en claro, punto de nivelación. Y se produce en la fórmula cuando el costo fijo se lo divide por el margen de contribución unitaria. Fíjense, si yo produzco menos que el punto de nivelación, tengo un panorama de pérdida en mi empresa. Quiere decir que estoy en una zona de pérdida si produzco menos que esta cantidad determinada, y estoy en una zona de ganancia si produzco una cantidad y vendo una cantidad mayor. O sea, cuando estoy en este punto en mi función de venta, fíjense que aquí la venta en azul siempre va a ir por arriba de la función roja, que son los costos. Sin embargo, en este punto de X, mi función azul va a estar por debajo de la curva de costos, por eso es pérdida. ¿Cuál es el margen de seguridad? Bueno, es definir, ¿cierto? Si yo estoy en este nivel de ventas, X1, es de alguna manera definir qué me falta para llegar a este punto en donde voy a empezar a perder plata. Y ese margen de seguridad va a estar dado por cuáles son mis ventas en este punto, o sea, cuáles son mis ventas en esta cantidad producidas o vendidas. Supongamos este nivel de venta P es X1. Lo restamos al punto de ventas de nivelación, o sea, a este nivel de ventas de nivelación, y lo divido por este nivel de ventas. Entonces, esto me va a dar un porcentaje, un ejemplo, 20%. Yo sé que si estoy vendiendo X1, no puedo disminuir mis ventas un 20% porque si no, si yo disminuyo un 20%, voy a entrar en la zona de pérdidas.
Vamos, por ejemplo, en nuestro caso con la producción de la salsa de tomate, nosotros habíamos establecido allá al principio de la clase que teníamos, por ejemplo, un precio de la salsa de tomate de 730 pesos y teníamos costo unitario variable de 608. Quiere decir que el margen de contribución era esa diferencia 121 con 58. Si, por ejemplo, ponemos un concepto de costo fijo por 35.000 pesos, miren, fíjense, a medida que yo voy aumentando la producción, por ejemplo, aumentan de 50 en 50 y yo multiplico. Vemos en la segunda columna tenemos precio unitario, en la tercera tenemos venta, o sea, precio por cantidad. Entonces, fíjense que en la medida que yo voy multiplicando las cantidades, esta columna de ventas va incrementándose porque es la función que determina la unidad por el precio. Ahora, el costo variable también son estos 608 que son fijos unitarios. El margen de contribución va a ser, diríamos, la diferencia entre el precio y costo variable, en este caso es 121,58. El costo variable total resulta de multiplicar este costo variable unitario por las cantidades. Entonces, cada punto aquí vemos cuál es el valor de costo variable total multiplicado el costo unitario por, fíjense cómo va incrementándose, que es lo que veíamos recién. Los costos fijos están siempre fijos. En este caso, en nuestro ejemplo, son 35.000 porque no importa la variación de producción, van a ser siempre fijos. Y aquí vemos, por ejemplo, el margen de contribución total, que es la diferencia entre las ventas menos el costo variable total. Y la utilidad, obviamente, que es la diferencia entre esta columna, o sea, entre venta menos costos variables, y también le restamos los costos fijos. O sea, fíjense que cuando fabricamos cero no se vende nada, no se gasta nada en costos variables, pero tenemos el costo fijo de 35.000. En la medida en que se van, diríamos, aumentando las cantidades, o sea, de 0 a 286, por ejemplo, bueno, tenemos pérdidas de utilidad. ¿Por qué? Porque hemos decidido producir menos. Entonces, hay un punto en donde nuestro resultado operativo va a ser 0 y es ese punto, digamos aquí, en 287,88, ¿cierto? Unidades que esta unidad, ya vimos, se obtiene aplicando la fórmula costo fijo dividido margen de contribución unitaria. A partir de ese punto de producción, mis utilidades van a empezar a crecer. Si nosotros, por ejemplo, vemos, bueno, podemos ver algunos otros ejemplos, por ejemplo, en la razón de recuperación, que es 0,83, que es, o sea, de cada precio, yo sé que voy a tener 0,83 o el 83% va destinado de mi precio al costo variable. Y el 17% o 17 centavos por cada peso van destinados, en este caso, como es la razón de contribución, van destinados a pagar los costos fijos y también a formar rentabilidad. Y aquí vemos, bueno, la cantidad de nivelación que son 288. Entonces, fíjense una cosa interesante. Hemos visto que en este gráfico graficamos las ventas en verde y los costos totales en rojo y los variables en naranja, y acá tenemos los marrones, los costos fijos. Fíjense, en este punto, o sea, en 287 a 288 tenemos el punto de nivelación, y esto es cuando las ventas totales, diríamos, son 287 por 730, me va a dar a mí, diríamos, las ventas totales de 210,149. Estas son las ventas totales. Si yo, por ejemplo, a estas ventas totales que se produce en un nivel de producción de venta de 287, yo, por ejemplo, decido producir un poco más, entonces voy a estar, si produzco más que este punto, voy a estar en una situación, en una franja de rentabilidad. Bueno, ¿cuál sería entonces mi margen de seguridad? Fíjense que en 400 unidades de venta yo tengo 292.000 pesos en ventas. Entonces yo tengo 292.000 pesos en ventas. Fíjense, le resto las cantidades de venta de el punto de nivelación, en este caso eran 210.149, y lo divido por la cantidad de venta, en este caso 292.000. Entonces me da un total de 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que 28% va a ser el margen de mis ventas de estas 400 unidades. 28% va a ser la cantidad que yo puedo ceder, bajar mi producción de ventas, porque si no voy a incurrir en pérdidas. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima clase.